Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en los cielos. Haz lo mismo aquí en la tierra, Señor. Limpia esta tierra. Y muchos ya estamos acostumbrados. Morimos, te vas a ir al cielo. La religión nos acostumbró a que mueres y te vas al cielo. Cuando el hombre, pues no lo creó Dios del polvo del cielo. Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Y como está formado del polvo de la tierra, su morada, pues es aquí en la tierra. Pero hoy vamos a predicar algo también que llama mucho la atención. Te voy a decir, la Iglesia Católica comenzó en el año 325 con Constantino. Y como comenzó la religión católica en ese año, ¿sí saben qué significa la palabra católico? Universal. Y la cuarta bestia que habla de Daniel es el cuarto gobierno universal. Y viene siendo la Iglesia Católica. Ahora, la Iglesia Católica es la que se encargó de meter el 24 de diciembre. El mundo entero cree en el nacimiento de Cristo para el 24 de diciembre. Bueno, la católica se encargó de eso. La católica se encargó de que se festejen los días de santo. Hay un cromo o un almanaque o un calendario donde ya aparece, si tú naciste un 2 de noviembre, un 3 de noviembre, en cada día dice día de San Fulanito y San Sotanito, y muchos se llaman Guadalupe, ¿cierto o no cierto? Porque nacieron un 12 de diciembre, porque está dentro del calendario romano. Se ha encargado de que tú festejes tus cumpleaños, y antes había de que tú festejes el día de tu santo. Pero son muchísimas cosas de las cuales ya no las creemos. El Año Nuevo, ¿quién cree que lo inventó? ¿Quién cree que inventó el Día de los Difuntos? Y como es universal, la Iglesia Católica, y como es la cuarta bestia de la que habla Daniel, se ha encargado de llenar el mundo terráqueo de todas las falsedades que existen hoy en día. Para poder controlar al mundo, hablando espiritualmente, la Iglesia Católica metió muchas herejías para que de esa manera pudiera controlar. Y es la que se encargó de meter mucho miedo, que se aparecen las ánimas, no vayas a salir. Lo hacían para que los hijos no sean rebeldes, no sean tercos. Antes del Día de los Santos, todos tenían que tener sus patios limpios. Antes no había patios sucios. ¿Saben por qué? Porque la Iglesia Católica decía, si ustedes no lo hacen, van a venir las ánimas y ellos lo van a hacer. Y como había miedo de que vayan a venir las ánimas, toda la gente, sus patios, bien chapeado, bien barrido, aunque habían piedras, lo barrían tanto que parecía piso. Así eran los patios antes. Pero es de lo que se encargó la Iglesia Católica, por medio del miedo. Metía mucho miedo para los jóvenes, para que la gente no saliera fuera de sus hogares. No salgas, porque el que sale pasa, los muertos les dan una vela que se convierte en hueso. Y la gente, ¿cómo lo creía? Yo no sé qué tenía o qué teníamos, pero se creía, sobre todo de pequeño. Y te voy a decir otra verdad. La Iglesia Católica es la que metió lo de Santa Claus. ¿Cierto o no cierto que hasta hace poco dejaste de creer en Santa Claus? Sí, cuando dejaste de creerlo, pues dijiste, pobre mis niños, que ellos lo sigan creyendo. Y seguiste permitiendo que tus hijos creyeran en Santa Claus, que es el que te trae el regalo, que viene de la chimenea y viene a traer los regalos. Pura creencia, de las cuales gracias a Dios nos hemos salido. Pero te vuelvo a decir, es la que mete el miedo. Y hoy vamos a hablar de un tema, ¿qué es el infierno? Posiblemente tengamos las costumbres católicas todavía. ¿Existe el infierno? Sí hay un infierno. Luego dicen algunos, si Dios es tan bueno, ¿será que Dios permita que sus hijos vayan al infierno?
Y en primer lugar, si comprendemos esa palabra, Dios no va a permitir que sus hijos vayan al infierno. Porque para los hijos de Dios tiene un lugar reservado Dios. Ningún hijo de Dios se va a ir al infierno, porque ya entendimos que es un hijo de Dios. Agarramos primero de Juan 3, del 1 al 10. Entonces, Dios es tan bueno que no va a enviar a sus hijos al infierno. Sus hijos se van a la vida eterna. Pero hay quienes sí se van a ir al infierno. Y no Dios los va a mandar. Solitos están caminando para allá. Porque yo por más que he tratado de, ¿será que realmente existe el infierno? Y estudiando y por más de estudiar y tratando de sacar temas donde, pues pobre el hombre, como para que no sufra, es imposible. Las verdades no se pueden esconder. Infierno, sí lo hay. Ahora, vamos a ver qué es un infierno. Nos los han enseñado de una manera. Vamos a ver cómo nos dice la Biblia qué es el infierno. Y en segundo lugar, si no existiera el infierno, ¿por qué Cristo habló mucho del infierno? Libro de Mateo. Vamos a ver unos 5 textos en Mateo. Mateo 5, 22. Dice la Biblia: pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Yo digo, si no existiera el infierno, estoy seguro de que Cristo hubiera dicho, no hay infierno. Pero en este caso, no solamente nos habla del infierno, sino de las causas por las cuales el hombre se va al infierno. Vuelvo a leer. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja en contra de su hermano será un culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, esa persona va a quedar expuesta al infierno de fuego. ¿Cómo quedo expuesto al infierno de fuego? Cuando le llamo fatuo a mi prójimo. ¿Y qué es fatuo? Porque son palabras que se hablan muchas veces en nuestro diccionario de todos los días, y como que esa palabra, no le llames fatuo a tu prójimo porque quedas expuesto al infierno. Y ya no nos interesa qué es la palabra fatuo. ¿Qué es la palabra fatuo? Cuando tú le dices a tu hijo, eres un, perdón por la palabra, eres un idiota, no sabes hacer las cosas a como yo te las mando, ¿qué crees que le estás diciendo? Esa es la palabra fatuo. Fatuo es que tú le digas cosas a tu prójimo, a tu hijo. Estás bien loco. ¿Cuántas veces está esa palabra en nuestra boca? Eres un ignorante, no sabes hacer nada. Le estás hablando de fatuo. Y tú estás expuesto para ir también a ese lugar que se llama infierno. Antes había precaución por la palabra necio. ¿Y cuántas personas está en su boca la palabra necio? Eres un necio. Y sí, como que nos habituamos a las palabras sin discernir que también estamos expuestos para ir a ese infierno. Primero vamos a ver que sí hay ese infierno. No solamente lo dijo Jesús para asustar, sí hay ese infierno. ¿Dónde está ese infierno? Con seguridad no te lo puedo decir. Pero de lo que sí te puedo decir es que en Mateo 12:40 habla de que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Yo no te puedo decir dónde con exactitud dónde está el infierno, pero es muy posible que hay un lugar que se llama infierno. Y que si habla del centro de la tierra, es muy posible que en ese lugar esté el infierno. Entonces, si Cristo me está diciendo, no le digas a tu prójimo loco, idiota, estás bien turbado mental, no sirves para nada, etc. Si Cristo dijo que no haya eso en nuestras bocas, es porque Él quiere que nosotros no vayamos a ese lugar que se llama infierno.
y lo dijo. Y allá en el versículo 27 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo, y acá dice, sea echado al infierno. Y otra vez vuelve a repetir la palabra infierno. ¿Por qué motivo puedes ir al infierno? Y lo dice en el 27. Oíste que fue dicho, no vais a cometer adulterio. Así está en la ley de Moisés. No cometerás adulterio. Pero yo os digo, dice Jesús, el que mira a una mujer para codiciarla, ya hay un adulterio en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si pudiéramos comprender esta verdad que nos habla Jesús, no nos está hablando espiritualmente, nos está hablando físicamente. Cuando tú logras la magnitud del problema en que estás metido. Ejemplo, te metiste un clavo en el pie oxidado y de repente de la noche a la mañana está hinchado y está negro. ¿Qué hace el médico? Preferible que se pierda, te corten ese pie y no que la gangrena entre a todo tu cuerpo y te mate. ¿Es espiritual o es físico? Es físico, no es espiritual. En ese momento hay que cortar inmediatamente. Y si ya corrió hasta la rodilla, hay que cortar hasta la pierna para que no siga corriendo físicamente. Cuando Cristo dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo de ti. ¿Por qué viene siendo físicamente? Aunque muchas veces lo hemos predicado espiritualmente. Pero cuando vemos, cuando leemos y cuando entendemos, nos damos cuenta que si eres un adúltero o ya dejaste el adulterio y no dejas la pornografía y no dejas de codiciar tanto a las mujeres a los hombres, porque ahorita hay pornografía para mujeres y hay pornografía también para hombres, hay pornografía para niños, hay pornografía para pedófilos. Si no puedes abandonar, no puedes dejar eso, es preferible que tú te saques el ojo, porque sacándote el ojo ya no lo vas a poder ver. Es mucho mejor que pierdas un ojo a que tú sigas teniendo dos ojos y tú sigas en esa codicia y tú seas lanzado al infierno de fuego. Yo lo entiendo físicamente y lo tomo como en el caso de la gangrena en el pie, que muchas veces no queremos que nos quiten un pedazo de nuestro cuerpo, pero que muchas veces por necesidad, ¿qué quieres? ¿Estar sin un ojo o estar en el infierno? No, pues sin un ojo, porque me libro de ir a ese lugar que se llama infierno. Versículo 30. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda tu mano, o sea, uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esa mano te la dio Dios para trabajar. Pero si tú ves que esa mano te sirve para golpear, para injuriar, para amenazar, para robar, etcétera, etcétera, si tú ves que tu mano te está sirviendo para eso, mejor te la cortas. Y también volvemos a lo mismo, ¿es físicamente o espiritualmente? Cuando nos damos cuenta que por causa de la mano vamos a ser lanzados al infierno de fuego, entonces mejor, dice Cristo, mejor córtate la mano. Porque si tú te cortas la mano, aunque quieras robar, no tienes mano, ya no vas a poder robar. Vas a querer insultar, ya no vas a poder insultar. Pero sí nos habla físicamente, no nos está hablando espiritualmente. Cuando logramos comprender la magnitud de lo que es el infierno, nos damos cuenta que es mejor entrar a la vida eterna sin un ojo, es mejor entrar a la vida eterna sin una mano,
que irse al infierno. Mateo 18, versículo 9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos y ser lanzado al infierno de fuego. Lo que yo quiero que comprendamos con seguridad, ¿existe un infierno o no existe? Y todo esto lo digo para que dentro de nuestra mente aparentemente digamos, ¿será que existe un infierno? Si Dios es bueno, ¿será que haya creado un infierno? Y la respuesta es sí. Y te lo vuelvo a repetir, por más que buscamos, porque Dios es bueno y no creo que Dios mande a sus hijos al infierno, hay un infierno. Hay un infierno y Dios lo que está tratando es que la gente no vaya a ese lugar. Por eso es que dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Es mejor que entres con un solo ojo a la vida eterna, que teniendo 2 ojos y seas lanzado al infierno de fuego. Mateo 23, versículo 33. ¿Por qué habrá hablado tanto Jesús del infierno? Seguramente porque no quiere que nadie vaya a ese lugar. Dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Con quién estaba hablando? Estaba hablando con los que tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios. ¿Es malo el conocimiento? No. ¿Qué es lo malo entonces? Que la persona tenga mucho conocimiento de Dios y haga lo contrario de lo que quiere Dios. Y así estaban los fariseos. Los fariseos tenían mucho conocimiento, pero hacían lo contrario a lo que dicen los mandamientos. Por eso Jesús les aplica generación de víboras. ¿Cómo creen ustedes que van a escapar de la condenación del infierno? Alguien dice, tenemos mucho conocimiento. No, el conocimiento no te va a salvar del infierno. Es que somos hijos de Abraham. El ser hijo de Abraham, dice en Juan capítulo 9, si fueras hijos de Abraham, harías lo mismo que hizo Abraham. Pero los fariseos no están haciendo lo que hace Abraham. Están haciendo lo contrario de lo que dicen las Escrituras. Y es exactamente lo mismo también hoy. El conocimiento no nos va a salvar. El que tú ores no te va a salvar. Porque los fariseos ayunaban, oraban, diezmaban. Pero no eso nos va a salvar. Aquí nos está explicando, si tú ves que tu ojo te es ocasión de caer, échalo de ti. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala y échalo de ti. Todo lo que te esté estorbando, tienes que echarlo fuera. 1, o lo echas fuera, o número 2, ama a Dios y sirve a Dios. ¿Cómo voy a cortar mi mano? Pues arrepiéntete entonces. ¿Cómo voy a sacar mi ojo? Pues arrepiéntete a como debe de ser. Y entonces ya no tienes que cortar tu mano, y ya no tienes que cortar tu pie, porque también habla del pie y habla del ojo. No el conocimiento nos va a salvar. El que yo diga, tengo mucho conocimiento, hermano, me va a salvar de ese lugar. No, los fariseos tenían muchísimo conocimiento. Lucas 12:4 dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. 5. Pero les voy a enseñar, dice Jesús, ¿a quién debes de temer? Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a ese sí debes temer. ¿Y de qué nos está hablando otra vez? Nos está hablando del infierno. Y nos vuelve a hablar del infierno. Para los que piensan que el cuerpo físico y el alma es el mismo, con este texto bíblico nos damos cuenta que el cuerpo físico no es lo mismo que el alma. Mas os digo
amigos míos, no temas a los que te matan el cuerpo físico, porque matándote el cuerpo físico después nada más pueden hacer. 5. Pero voy a enseñarles, os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, o sea, en el cuerpo, tiene poder de echarte en el infierno. Si os digo, a ese es el que hay que temer. Digo, para aquellos que dicen que el cuerpo físico es el que va al cementerio y que el cementerio es el infierno. No le temas a los que te matan el cuerpo, nada más pueden hacer. Teme a Dios, que es el que sí tiene poder para hacerlo. Vamos a ver qué es el infierno. ¿De qué hay? Sí hay. Ahora vamos a ver qué es el infierno. Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Y acá nos dice: preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí me está diciendo que sí lo hay, y que ese lugar lo preparó Dios para el diablo y sus ángeles. ¿No verían ustedes raro que en una ciudad no haya cárceles? ¿No ven raro que en una ciudad alguien mate y no haya una cárcel? ¿No haya un juez? ¿No haya alguaciles? ¿No los agarren y los metan presos? Sería raro, porque en todo el mundo hay cárceles. En todo el mundo hay jueces, hay magistrados, hay personas competentes para juzgar si la persona amerita ir a la cárcel o no, o cuántos años debe de estar en la cárcel. Exactamente, esto es lo mismo. Dice Dios que ese lugar fue creado para el diablo y sus ángeles. Tenía Dios que también poner una cárcel. ¿Para quién? Para el diablo y sus ángeles. Pero esa cárcel, ¿para quién más va a servir? Allí en el versículo 46 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay una división. De los que están haciendo la voluntad de Dios se van a la vida eterna, pero de los que no están haciendo la voluntad, ya está creado ese lugar que se llama cárcel, ese lugar que se llama infierno, ese lugar preparado para el diablo y los ángeles. No solamente el diablo y los ángeles van a estar en ese lugar, también el hombre, aunque no fue creado para el hombre, pero también el hombre va a estar en ese lugar. Primera de Pedro 3:19, y dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus, y acá dice a los espíritus que están encarcelados. Primera pregunta: ¿quién fue y predicó? Jesús. ¿A dónde fue y predicó? A los espíritus que están en la cárcel. ¿Quiénes son? Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 solamente, fueron salvadas por agua. Aquí me muestra que desde el tiempo de Noé, puedo decir desde el Antiguo Testamento, desde el tiempo de Adán y Eva, todos cayeron en condenación. Y por cuanto cayeron en condenación, su lugar era el infierno. No había otro lugar. Aparece Noé, se salva Noé y pues no hay otro lugar. A la vida eterna no se puede. Está roto el camino. Y entonces para esto aparece Lucas capítulo 16, que aún en el mismo infierno Dios prepara lo que se le llama el seno de Abraham, para que los justos estén en el seno de Abraham y todos los demás de los que murieron están en el infierno. ¿Cuánto lo entendemos? Y dice: en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y allí me está diciendo que es una cárcel, es un lugar preparado. ¿Existe el infierno? Mentiríamos si dijéramos no existe. ¿Quiénes se van al infierno?
Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, porque Dios no quiere que nadie vaya a ese lugar, a esa cárcel. Y te voy a dar un ejemplo. Aquí estamos en Mérida, pero si alguien cometió un crimen y lo ponen en cadena perpetua, está siempre en Mérida. Pero no es lo mismo estar libre a estar en una cadena perpetua, en una cárcel, en una prisión. Y es exactamente lo mismo de lo que nos da a entender. No es lo mismo que estemos en la misma tierra, donde estamos libres para servir a Dios, a que mueres y te vas al infierno. Se le llama la muerte, se le llama separación con Dios y se van a un lugar que se llama infierno. ¿Cómo es ese infierno? Y son puntos que tenemos que analizar. A mí en lo personal me gusta escudriñar, analizar, y yo te hablaba de la Iglesia Católica, que es la que te mete miedo. Nos pintan que en el infierno está el diablo con su trinche y está pinchando a todos. Así lo pintan. Y te lo vuelvo a repetir para que no se vaya a confundir. De que existe un infierno, existe un infierno. Ahora, ¿cómo es ese infierno? Está el diablo pinchando a la gente. Está el fuego encendido donde día y noche están gritando. Tan solamente con que estés encerrado en cadena perpetua, ahí es un lloro y crujir de dientes. Entiéndeme qué es el infierno. Porque no te vayas a ir al otro extremo. Entonces ahí está fácil. No, no está fácil. Estar encarcelado es un sufrimiento que quieres salir, quieres ser libre. Te vas a dar cuenta cuando, si tú no te agarras de Cristo y eres lanzado al infierno de fuego, y cuando veas la nueva Jerusalén, cuando veas la vida eterna, cuando veas todo lo precioso que Dios ha regalado, y tú estés en ese infierno esperando el juicio eterno, ahí es el lloro y el crujir de dientes. Y te va a pasar lo mismo que a Lázaro y al rico. Padre, ten compasión, ten misericordia, envía a Lázaro. Lo vas a llorar, lo vas a pedir, le vas a suplicar, pero no se va a poder. No quiero que te vayas al extremo con una mentalidad de que digas, entonces el diablo no está pinchando a nadie en allá. No quiero que te vayas a un extremo. Y en muchas ocasiones yo antes de predicar algo lo pienso, porque digo, ¿sigo con la costumbre o les hablo la verdad? ¿Sigo con la costumbre? Hay un infierno donde el diablo está pinchando a todos y muchos por miedo, hay que servir a Dios porque si voy a ese lugar me van a pinchar, me voy a quemar en ese lugar. Y más bien por miedo están sirviendo a Dios. Y a veces lo pensamos al predicar, porque hay quienes de los que tienen miedo, entonces me regreso al pecado, me revuelco en el pecado total. No, tampoco es así. De lo que sí yo quiero que entiendas, el diablo no está en el infierno y los demonios tampoco están en el infierno, porque si estuvieran en el infierno, cuando Cristo pasó y estaba aquel endemoniado y reprendió Cristo al endemoniado gadareno, y los endemoniados dijeron, no nos mandes a ese lugar antes de tiempo, no nos envíes a ese lugar antes de tiempo, permítenos ir a ese hato de cerdos. Y lo permitió y se despeñaron y se ahogaron los cerdos. Ese lugar del infierno, Dios tiene puesto quienes están en ese infierno. Porque si todos los demonios y el mismo Satanás estuvieran en ese lugar, pues no es así. Dios tiene puesto gente. Luego dice, otro texto, 2 de Pedro 2:4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿A cuáles ángeles no perdonó Dios? Si estos ángeles que no perdonó Dios fueron encarcelados, fueron llevados al infierno, entonces ¿por qué se cree que todos los demonios están en el infierno? ¿Por qué se piensa que el mismo diablo también está en el infierno? Cuando es lo que no quiere el diablo.
Ahora, lo que sí dice en Apocalipsis, que va a llegar un tiempo cuando venga Cristo y venga un ángel y encadena al diablo por 1000 años, que sí es muy diferente. Punto 1, muy importante, sí hay un infierno. Número 2, el infierno no es a como nos los han pintado. El infierno es un lugar, es una cárcel, donde el que si tu ojo te es ocasión de caer, tu mano te es ocasión de caer, tú tienes que ser encarcelado para esperar el juicio de Dios. ¿Qué significa esa cárcel? Separados de Dios. Y esa separación de Dios es lo que se le llama el lloro y el crujir de dientes. Y es lo que se le llama el fuego eterno. Y es de lo que se le llama el gusano que nunca muere. Pero, por más que he tratado de entender, veo imágenes en internet donde están corriendo los gusanos y se está quemando el hombre. Y yo digo, me he puesto a analizar, esos crematorios ¿a cuántos grados están? Trabajan a 800 grados para consumir un cuerpo. Se consumen rapidito. ¿Qué se consume? ¿Se consume el alma o se consume el cuerpo? Ese es el cuerpo el que se consume. Y el alma físicamente no se quema. Físicamente está en ese lugar que se llama cárcel, separado de Dios. Ese es el sufrimiento más grande que puede haber. Pero de que esté el diablo pinchándolo, de que estén los demonios torturándolo, yo más bien todo eso lo llamo como Iglesia Católica Romana. Sí hay un infierno. Y Cristo nos habla, nos predica que no vayamos a ir a ese lugar, porque la separación con Dios es tremenda, es terrible. El que el hombre esté separado de Dios. Y cuando ya sabemos la verdad, no vamos a servir a Dios por miedo. Vamos a servirle porque Él es amor, porque Él nos ama mucho, Él dio su vida por nosotros. Vamos a servirle por agradecimiento. Es que el infierno está terrible, sí, ya lo sé, está terrible ese lugar. Pero me quito las ideas erróneas, los engaños, todo lo que la iglesia romana ha metido para fuera en el nombre de Jesús. Si el diablo va a estar encadenado 1000 años, le preguntaría yo al diablo, ¿quieres que te encadenen 1000 años? No, no quiero estar en esa cárcel. Entonces el diablo no está en ese lugar. Si yo le dijera a los demonios, lanzados son al infierno, no queremos ir al infierno todavía. Entonces no están en ese lugar. Los que están en ese lugar son los que Dios ha puesto para ministrar, para ver, para cuidar, para ese lugar. Que si de los que están en ese lugar, ejemplo, el que está en la cárcel hace cosas chuecas, el gobernador tiene que llamarlo a juicio. Es lo mismo el infierno. Si de los que están en ese lugar que se llama infierno están haciendo cosas chuecas, que se dejan manipular por el diablo, por eso es que va a ser juzgado ese lugar también. Y ese lugar significa a los que están al cuidado de ese lugar. Pero sí, hay un infierno. Salmos 9:17, los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Para reafirmar que sí hay un infierno. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que están olvidadas de Dios, allí van a ir a ese lugar. Porque no amaron a Dios con todo el corazón. Judas 1:6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, y luego dice, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Demonio que se porta mal y es desobediente antes de tiempo es lanzado al infierno. El hombre que muere sin Cristo es lanzado también a ese lugar. Sí hay un infierno. Y Dios quiere librarte y quiere librarme para que nadie vaya a ese lugar. ¿Quién quiere que su hijo vaya a la cárcel? Pues allí les dan comida, ahí les dan bebida. Pero tan hecho con que esté allí en ese lugar, nos preocupamos, no queremos. Hizo algo tu hijo,
Lo van a encerrar 3 días y estás luchando, viendo un abogado, un licenciado. Ni siquiera quieres que estén 3 días en ese lugar. ¿Por qué? Porque los queremos con nosotros. Es lo mismo en el infierno. Dios no quiere que nadie vaya a ese lugar, ni siquiera un día. Nada más van a ir a ese lugar los que abandonaron su propia morada, aquellos ángeles que se rebelaron en contra de Dios, tomaron un cuerpo, se metieron con las mujeres, nacieron los gigantes, vino el juicio de Dios, vino el diluvio, murieron los gigantes y los espíritus fueron encarcelados. Los que desobedecieron a Dios. Entonces sí hay una cárcel y sí hay un lugar preparado para el diablo y los ángeles y también para ti, si no le entregas tu vida a Dios.